Mientras que la mayoría de las personas preferimos no pensar en las catástrofes, los accidentes, los desastres, hay otras que se preparan toda la vida para afrontarlos y para ayudar a otros a sobrevivir a ellos. Estos días, a raíz de la Dana, muchas personas nos hemos preguntado cómo podemos ayudar a las personas que están viviendo algo tan terrible. Para intentar responder a esta pregunta, hoy nos adentramos en la mente de Enrique Parada, un psicólogo experto en emergencias, crisis y catástrofes. En este episodio te invitamos a explorar el dolor más profundo para entender cuáles son las claves para salir adelante y para ayudar a las personas que más lo necesitan. Bienvenidos a la mente de un psicólogo de emergencias, crisis y catástrofes. Hola Enrique, gracias por permitirnos a través de ti entrar en la mente de un psicólogo de emergencias, crisis y catástrofes. No sé si quieres presentarte un poquito al público antes de nada. Bueno, muchísimas gracias a ti, Claudia. Es un gustazo estar aquí contigo. Pues yo soy psicólogo, igual que Claudia. Soy psicoterapeuta y también trabajo con personas que se dedican a el alto rendimiento. Y mi tarea es esa. Y también, como yo digo, me estoy jubilando de la psicología de emergencia, aunque no logro conseguirlo, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues hay muchísima actividad en la que estoy participando y todavía tengo un proyecto grande, ¿no? Para el 2025 con servicios de emergencia. Así que, bueno, pues ahí está mi día a día y a veces, bueno, me piden ser docente también en, bueno, pues en temas relacionados con la psicología aplicada a la emergencia y ese es mi día a día laboral. De hecho, para dar un poco de cotilleo, Enrique fue mi profesor en el máster general sanitario, así que de hecho de eso le conozco. Y creo que eres el segundo psicólogo que conozco que se dedica al tema de las emergencias, de las catástrofes, de las crisis. ¿Qué es lo que te hizo interesarte en este área y especializarte en ella? Pues yo digo que lo que me hizo interesarme fue mi primer muerto. Suena así un poco impactante, pero yo antes de ser psicólogo incluso me dedicaba a la emergencia sanitaria, al rescate y recuerdo, pues siendo jovencito, ¿no? Incluso pues te subías a ambulancias en marcos de voluntariado cuando ni siquiera eras mayor de edad. Y bueno, recuerdo que empecé a sentir que eso de trabajar ahí, pues no era una tontería a nivel emocional, que era impactante. Y me empezó a llamar la atención no solo la relación de ayuda a la persona afectada, que era más que una persona herida, era una persona que tenía otra herida oculta, pero también vi ese espejo en nosotros, ¿no? Recuerdo a un amigo mío llorando después de una intervención en la que nos dejamos la piel, resultamos heridos incluso nosotros y no conseguimos sacar a la persona adelante, ¿no? Y desde esta conciencia y desde el cariño, ¿no? A mi amigo Miguelín, le llamábamos, de medio 1,90, pues empecé a estudiar psicología ya y junté la psicología y la emergencia y bueno, pues por ahí se me considera uno de los más antiguos. No voy a decir de los buenos, sino de los más antiguos Claro, te iba a en preguntar si en España. aquel entonces era algo conocido, ¿no? Esto de la psicología dentro de la emergencia, de la catástrofe, de la crisis, o en aquel entonces era bastante poco conocido. Pues yo te diría que esto segundo. De hecho, yo me licencié en el año 92, cuando te licenciabas, no te graduabas todavía, Ujú. y después de un par de años formándome como psicólogo deportivo y también aprendiendo clínica, decidí hacer el doctorado. Y te mandaban un montón de trabajos y yo todos los enfocaba a la psicología de emergencia y a la intervención psicológica en desastres. Estamos hablando de, después de esos años, era el año 95, 96, 2 años de doctorado. Y decía, ¿para qué estudio esto? ¿Para qué hago trabajos de estos? Si aquí en España nunca pasa nada. Y un año después hubo una gran riada con más de 80 personas fallecidas en el Pirineo de Huesca, en Viescas. Sí, en un camping fue, ¿verdad? Efectivamente, arrasó la riada un camping y provocó todas esas pérdidas, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar y hasta hoy. Y desde entonces, pues la psicología de emergencia ha tenido un papel, ¿no? Ha ido teniendo un papel cada vez más importante
y reconocido en la gestión de estas situaciones. Si quieres que expliquemos un poco a la gente qué tiene de diferente el trabajo de un psicólogo en este área, cómo de diferente es la demanda de los afectados, qué peculiaridades tiene, ¿cómo explicarías a alguien que no tiene ni idea qué es la psicología de emergencias? Bueno, hay un factor importantísimo en esto que llamas demanda, y es que al principio la gente no pide. La gente cuando va a tu consulta, a la mía, va, que decimos, de manera reactiva, ¿no? Entonces descuelga el teléfono, contacta contigo, te escribe, quiere. Pero las personas que están en ese momento de impacto, pues no piensan, necesito un psicólogo a mi lado. Y eso es una característica importante de cara a la intervención, es la proactividad. No tenemos que esperar a que nos lo pidan, tenemos que ir a ofrecérselo. Ujú. Y a partir de ahí, bueno, pues nos encontramos que a veces el contexto ya de trabajo es distinto, ¿no? No trabajamos en un despacho, trabajamos en donde podamos, ¿no? Y evidentemente también las personas llegan a nuestra consulta sufriendo, a la psicoterapia, pero llegan, entre comillas, con cierta calma, ¿no? Que les permite estar ahí. Cuando haces intervención en crisis, notamos mucho más la intensidad, la efervescencia, la temperatura, ¿no? Del estrés agudo. Eso es una característica también que hay que tener en cuenta para poder sostenerlo. Yo recuerdo, tras los atentados del 11 de marzo del 2004, estar en un sitio que estaba habilitado para atender a personas afectadas, y éramos muchos los psicólogos que estábamos allí. Y recuerdo a una amiga, que es una gran psicoterapeuta hoy, dirige un centro importante en Madrid, y con su bata blanca, que se había puesto una bata blanca, me decía, Quique, no sé qué hacer, es que no sé qué hacer. Y me estaba transmitiendo, yo sé hacer mucha psicoterapia, sé atender a las personas sentadas o tumbadas en los sillones de relajación, pero aquí se me escapa esto de la intervención en crisis. Y también nos abre también una puerta a decir, es que hay que ver quizás cosas diferentes, ¿no? Cuando estás en ese lugar Ujú. de la emergencia. ¿Quieres contarnos un poco de cómo fue tu experiencia con el 11M? Pues fue una experiencia que la recuerdo como agotadora. Em, Profesionalmente, por supuesto que sacas un montón de lecciones aprendidas. Yo trabajaba para una consultora británica especializada en intervención en situaciones críticas, que tenía como cliente a Renfe en ese caso. Entonces, Mm. había una parte en la que yo estaba ejerciendo mi labor profesionalmente, remuneradamente, y luego, bueno, pues había un componente añadido de voluntariado, y podía trabajar 14, 16 horas al día, un día y otro, ¿no? Y bueno, pues la recuerdo eh, como, como una intervención en la que a posteriori vimos que se habían hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal, ¿no? Era una de las intervenciones en las que ya empezaba, ¿no?, a subrayarse la importancia de la psicología de emergencia, pero faltaba mucha escucha por parte de quien gestionaba esas situaciones, mucha escucha a nosotros, a Ujú. nosotras, De ¿no? abajo hacia arriba. Ujú. Sí, mucha escucha de qué es importante aquí a nivel de comportamiento, ¿no? O de gestión del daño psicológico. Yo ahí lo eché mucho de menos. Luego se ha ido avanzando en algunas situaciones, ¿no? Y se ha notado más, Ujú. en otras menos, pero bueno. Por ejemplo, en ese atentado, qué es lo que hacías tú como psicólogo de emergencias? ¿Qué labores tenías o qué tareas llevaste a cabo? Bueno, te diría que bastante diversas. En algunos momentos, según el dispositivo, podía estar atendiendo directamente a víctimas afectados de nivel 2. Los de nivel 2 son aquellos que llamamos a los allegados, a los familiares, etcétera, ¿no? Podía atender a familiares. En otros contextos, por ejemplo, en el contexto del voluntariado, yo trabajaba como coordinador de psicólogos y psicólogas que estaban atendiendo y haciendo primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis. Y ahí un poco también les daba soporte,
pues en términos de, oye, necesito consultar, ¿qué hago con esta persona? Era un marco en el que podían, ¿no? Estas psicólogas ver a las personas en más de una ocasión, ¿no? Y luego también, muy importante, atendí a las llamadas víctimas ocultas. Las víctimas ocultas somos nosotros, el personal interviniente. Y en ese caso, pues tuve el privilegio de atender a los sanitarios del SUMA, los sanitarios de la emergencia extrahospitalaria que habían estado en la zona, la llamada zona cero, atendiendo a heridos y bueno, Ujú. certificando defunciones, etcétera, ¿no? ¿Qué dirías que fue lo más duro de esa experiencia? Pues me cuesta recordar algo más duro en comparación a otras situaciones. Ujú. O puedes Pues hablarnos de otras situaciones, si quieres. eh, quizás lo sorprendente es que lo más duro puede ser algo muy sutil, puede ser algo muy simbólico, puede ser algo que no necesariamente es muy intenso. Yo recuerdo un atentado a unos niños de Madrid que estaban ese verano en Irlanda y bueno, pues había un movimiento político llamado IRA que estaba ahí acabando el conflicto, pero una rama no, y en definitiva pusieron un coche bomba y los niños que estaban ahí de viaje de estudios en Omagh, un municipio de Irlanda, pues resultaron heridos, ¿no? Y siempre recuerdo a unos intervinientes de Cruz Roja que por el walkie, ¿no? El radiotransmisor, llamaron un psicólogo a la ambulancia 1, un psicólogo a la ambulancia 1. Y yo que en ese momento estaba mucho más ágil, ¿no? Pues fui corriendo a la ambulancia 1. Y cuando abrí la ambulancia me encontré que los conductores estaban así con cara de susto, me hicieron así un gesto como, uy, lo que está pasando ahí detrás. Y lo que estaba pasando era que una niña herida, lleno de heridas de esquirlas, ¿no? Pues estaba llorando abrazada a sus padres, ¿no? Una niña de 13 años. Pues mm, esa situación me tocó porque yo ahí no pintaba nada, estaban llorando y era una reacción absolutamente natural. Y ellos me Ujú. acogieron, ellos me pidieron que viajase con ellos, ¿no? A la ambulancia, íbamos hacia los hospitales madrileños, ¿no? Desde una zona de la periferia. Bueno, pues algo tan sutil me ha impactado mucho más hoy por hoy que acompañar a reconocer cadáveres. Y en algunos reconocimientos ha habido detalles, wow, que impactarían a más de una persona, ¿no? En definitiva, no sabes muy bien dónde te va a tocar más la fibra, pero sí es importante saber cómo me encuentro yo ahora antes de partir, ¿no? En este contexto que estamos viviendo de tanta gente voluntaria, dentro de ello mucha psicóloga y mucho psicólogo, es una llamada que yo he hecho de atención, de antes de ir con toda tu bondad y con toda tu mochila de conocimientos, también revisa si el depósito de energía emocional y de capacidad de sostener lo tienes medio lleno, medio vacío, porque la vida está viva, no siempre estamos igual de fuertes o vulnerables, ¿no? Ujú. Correcto. Y además, revisar si tienes los conocimientos para intervenir en casos así. No basta con tener buena voluntad, con tener inteligencia, con tener vocación. Tienes que saber cómo actuar en esos momentos, porque son momentos muy delicados, muy frágiles y puedes perjudicar más que beneficiar. Efectivamente, no es suficiente la actitud, ¿no? Ujú, Con C necesitamos también la aptitud. ujú, Y aquí también ese componente de mi propia salud emocional, ¿no? ujú, ¿Cómo estoy en ese momento? Yo he pasado momentos en mi vida en el que he experimentado a lo largo de mi biografía diversas tragedias personales, ¿no? No solo como psicólogo las he acompañado, sino que también las he experimentado. Y, y es cierto que la capacidad de ayudar queda muy condicionada, ¿no? Si no haces algo al respecto, ¿no? ujú. Sí, realmente se nota bastante. Yo también cuando atravesaba una época complicada, te pones delante de la persona y dices, es que no estoy siendo la profesional que puedo ser en este Mm, momento. Eso es importante. Vale, pues vamos un poco a hablar ahora de la Dana, vamos a ponernos un poco en ese contexto, ¿no? De sucede una catástrofe, una persona que está viviendo allí, que ha perdido su casa, su negocio, que ha perdido quizás seres queridos.
em, vamos a ponernos un poco en el lugar de esa persona. ¿Cuáles suelen ser las primeras reacciones o las primeras vivencias que suele experimentar alguien que está viviendo una catástrofe? Ujú. Bueno, déjame hacer ahí un comentario de yo no me puedo, no soy capaz, de ponerme en el lugar de esa persona. O sea, no llego a imaginarme qué tiene que ser el perder. Y lo he escuchado, lo he acompañado, ¿Lo has gente que lo ha vivido? perdido todo. Pero también es una introducción a la respuesta y es una de las primeras cosas que yo cuento cuando enseño psicología de emergencia para la intervención en crisis y les digo, tenemos un elenco, ¿no? Todo un continuo de manifestaciones y dos personas a las que le han pasado lo mismo pueden estar en este extremo o pueden estar en el extremo contrario y ahí llénalo de reacciones y de manifestaciones. Yo les digo, siento daros la mala noticia cuando se lo cuento a psicólogos, pero tenemos que estar dispuestos a que la persona esté experimentando reacciones absolutamente distintas, que van desde la catatonía, ¿no? Ese coma, digamos, psicológico, hasta el pánico, que yo creo que está en el otro extremo de la activación psicológica de una persona. Y en medio pues podemos encontrarnos todo tipo, ¿no? De reacciones físicas, de mm, pues respuestas mentales o cognitivas como las llamamos, ¿no? Em, y todo ello pues en forma de dolor, de emociones de esas que no nos gusta experimentar, miedo, tristeza, eh, bueno, luego hablamos de la ansiedad, rabia, ¿no? ¿A quién le gusta experimentar esto? Ujú. ¿No? ¿Puede que también haya un componente de negación al principio? Qué importante esto que comentas, porque una de las reacciones que también experimentamos a veces y que nos tiene que preocupar si se mantienen en el medio plazo son esas anestesias psicológicas. Aquí tenemos que recordar que no las elegimos. Bueno, las llamamos estados disociativos, ¿no? O disociaciones. Yo lo he experimentado en un contexto de muchísima peligrosidad. Luego, mirando atrás, me he dado cuenta de que estuve disociado y que mi cerebro permitió que yo pudiera estar en un contexto. Estamos hablando de un contexto en el que a 2 kilómetros estaban matándose en un conflicto de violencia con 500 muertos, se podían ver los incendios desde donde estábamos protegidos, ¿Dónde fue eso? en Nairobi, en un contexto de ayuda humanitaria. Yo había ido porque había habido un secuestro en Somalia de cooperantes Ostras. y llevaron a la gente a un lugar seguro, pero coincidió con unas elecciones, hubo disturbios y al final nos tuvimos que encerrar en una casa durante unos días Ujú. y, y yo recuerdo que yo hacía mis atenciones a los cooperantes que se habían podido librar del secuestro. Era Navidad, llamaba por el teléfono satélite, ¿no? A mi familia, ¿qué pasa? No, no, estamos a salvo, ¿no? Pero luego te das cuenta de que sales de madrugada al aeropuerto una noche que parece que se puede, ¿no? Que te dicen los militares que puedes huir, ¿no? Y, y te das cuenta de que, pero si yo he estado sin estrés, vale, pero has estado sin estrés porque tu cerebro ha activado esa anestesia. Ahora, las investigaciones dicen que una persona disociada a medio plazo tiene más riesgo de daño traumático. Por eso, como psicólogo de emergencia que trabajo con equipos de rescate, cuando lo experimento en la persona, trato de ponerles conciencia, ¿no? En un contexto protegido, porque no es Mm. malo ir por la vida disociado. Ujú. Claro, como es tan anestésico, tampoco nos peleamos mucho con ello, ¿no? Pero está muy bien que hoy lo digamos. Hay que tomar conciencia de lo impactante que ha podido ser lo que hemos vivido. Si quieres explicar un poco qué es lo que se siente al estar disociado o cómo identificar en otra persona ese estado de disociación. Porque creo que es algo que hasta que no lo experimentas a veces no terminas de entender muy bien qué es eso. Mm. Sí, yo te diría que es como cuando te anestesian, ¿no? Y dices, estoy bien, ¿no? Yo he sufrido daños físicos, me han anestesiado y lo recuerdo como, jolines, es que estaba con la pierna hecha polvo, ¿no? Abierta después de 5 horas de operación y yo estaba ahí jijiji, ¿no?
es un estado en el que tú le preguntas a una persona cómo estás y te dice, bien, bien, pero es que realmente, si conecta con su cuerpo, se siente bien, ¿no? Luego, junto a eso, muchas veces está esa negación que puede ser brutal. Yo recuerdo una intervención en la que yo no estuve, luego vi el vídeo de una señora en un incendio y, y estaba en el suelo y decía, The fire is burning me, ¿no? El fuego me está quemando. Y ella estaba tapada. Eso es una disociación, pero no de las anestésicas. Es una disociación donde la persona se ha quedado ahí atrapada, Ujú. en la que experimentamos más anestésica, es que estás funcionando estupendamente como un máquina, ¿no? Que dirían. Y lo que se siente es eso. Puedo seguir haciéndolo independientemente de que esto pueda ser horroroso, ¿no? Ujú. Y a nivel físico estás ahí. Jolín, con todo lo que me estás contando que has vivido, me viene la pregunta de cómo tiene que ser haber estado tantas veces tan cerca de la muerte, tanto tuya propia, Ujú. como ver a otras personas morir, como ver muertos, como ver a seres queridos que acaban de enterarse de la muerte de alguien. O sea, aunque no seas un psicólogo, ay, ¿cómo se llamaba? Los que están en las últimas... Ay, siempre se me olvida la palabra. De cuidados paliativos. Eso, aunque no seas un Ujú. psicólogo de paliativos, has estado muy cerca de la muerte en tu carrera profesional. Has trabajado con la muerte. Sí, y he estado a punto de morir en alguna ocasión, ¿no? Recuerdo un, una formación, estábamos entrenando en un río de aguas bravas, salvamento, ¿no? Salvamento en riadas, precisamente, con nuestros cascos, el chaleco, y yo me quedé atrapado, ¿no? Estábamos haciendo unas prácticas de ser víctimas, que se nos arrastra el río precisamente, y yo me quedé atrapado en unas rocas y el agua pasaba por encima de mí y, y yo no podía salir de ahí, pero parece que tampoco nadie se había enterado de que yo estaba ahí, estaba muriéndome, ¿no? Y bueno, estaba ahí buscando el cuchillo para poder librarme, buscando liberarme del chaleco, que es el que se me había quedado enganchado, ¿no? Y también recuerdo eso como algo que a muchas personas, cuando las atendemos en consulta, se ha quedado como una memoria traumática y ya, por ejemplo, pues el agua o meterte en una piscina, etcétera, se queda como un disparador de amenaza, ¿no? Y Mm. lo evitan. Mm, Pues en mi caso, siempre lo que he hecho, me acuerdo que esto me pasó ya siendo psicólogo, ha sido exponerme. Ujú. Exponerme. Claro, te expones con toda esa parte de tu cerebro que dice, no lo hagas, no, no lo hagas. Y, y para mí ha sido un afrontamiento fundamental, porque yo creo que si Ujú. no tendría unos cuantos miedos, ¿no? Unos cuantos, sí. ¿Y esto te ha hecho construir algún tipo de visión o de actitud hacia la muerte al haber estado tan cerca de ella? A nivel ya un poco más existencial. Pues mira, sinceramente, desde mi rol de psicólogo o de persona que ha enfrentado estas situaciones, em, cuando yo tenía una amiga de SAMUR, una psicóloga de SAMUR, que decía, yo después de cada guardia, cuando llego a casa, beso el suelo. Pues como psicoterapeuta y también como psicólogo de emergencia, lo que impacta en mí es una celebración de la vida. Mm. Entonces, me ponen un foco delante donde dices, oye, que esto no es para siempre y que pasan estas cosas, que la vida de natural puede ser maravillosa y cruel. Así que hoy que no te está pasando ninguna crueldad, ¿qué eliges? ¿Dónde eliges mirar? Ujú. Y me ayuda muchísimo a eso que llamamos ser feliz. Ujú. Espero que no suene irrespetuoso, ¿no? Sino que veamos cómo una persona puede encontrar esa mirada, ¿no? Luego ya mi relación con la muerte tiene más que ver con la espiritualidad. Yo no soy religioso, o sea, no va por ahí mi espiritualidad, ¿no? Pero pienso que somos energía Ujú. y que seguiremos siéndolo, ¿no? Y sobre todo miro a mi hija, que es lo que más quiero en el mundo, y cuando a veces me ha pasado esto de, en algún día ya no estaremos juntos, ¿no? Pues me tranquiliza ver que, bueno, pues es que
somos energía, nos transformaremos y seguiremos formando parte, ¿no? Del universo. Es interesante que aquí siempre hablamos de psicología, pero al final siempre acaba saliendo estas cuestiones de espiritualidad, de Dios. Sí, sí, muy interesante. Pues fíjate, más espiritual que Stephen Neitz, que es un catedrático de análisis de conducta. Ujú. Ya conozco luego gente que se pone togas, ¿no? Pero para mí, Stephen Hayes, que es un catedrático que ha escrito 40 libros científicos, 600 artículos y que empezó haciendo y creando toda una terapia de tercera generación con mucha evidencia científica, empezó con un artículo de la espiritualidad desde el análisis de conducta, ¿no? Ah, Pues ujú, te dice, oye, es que esto no es esoterismo, es que ujú. esto es también parte del comportamiento, ¿no? Qué bueno. Pues volviendo un poco a la situación particular de los afectados, por ejemplo, en esta situación de la Dana, ya hemos visto un poco que las reacciones pueden ser muy dispares, muy diferentes, que no tenemos que esperar algo en concreto. Ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos que proceder con estas personas? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en estas circunstancias y qué es lo que tenemos que evitar? Pues como psicólogos tenemos que saber situarnos en el puesto de la fila correspondiente. Ujú, Es decir, ¿qué necesita una persona que ha sobrevivido a una riada? ¿Qué es lo que necesita? Pues lo primero que necesitamos en nuestra condición de mamíferos, que somos, de seres humanos, pero también con esa condición mamífera, es sentir la seguridad de la supervivencia. Entonces, ¿quiénes tienen que proporcionarles esa seguridad? Pues otras personas que se dedican a otras cosas, ¿no? Bomberos, equipos sanitarios, ujú, equipos que les van a decir, aquí vas a tener calor, aquí vas a tener un plato de comida, aquí vas a tener un contexto donde ya no vas a estar en peligro, mientras no se demuestre lo contrario, te vamos a proteger. ujú. Entonces, ¿esto vale para una persona agredida sexualmente en la calle o para una persona que ha sobrevivido a un desastre? Necesita sentir que ya no está en peligro. Bajar ese estado de alerta, ¿no? Ujú, Claro, a partir de ahí, ¿qué más necesita? Pues necesita, insisto, cubrir necesidades básicas. Yo pongo platos de comida, pero puedo poner un plato de comida sabiendo que le estoy cubriendo esa necesidad, que ahí no estoy haciendo intervención psicológica desde ujú. otro marco. Y ya cuando tienen esas necesidades cubiertas y esa sensación de no estoy en peligro, entonces nuestro trabajo empieza a cobrar más peso, ¿no? Que no significa que podamos estar al lado de estos compañeros o compañeras que se dedican a otras cosas. Y ahí, ¿qué dice la ciencia, aterrizándolo a un discurso muy normal, que necesita una persona afectada, ilesa, no necesita atención sanitaria ni hospitalaria? Pues dicen las víctimas que necesitan ser atendidas y entendidas. ¿Y cómo hay que atenderlas? Pues hay que escuchar qué necesitan en ese momento. Yo siempre abro dos flechitas. ¿Están hablando de que tienen un problema que necesitan solucionar? Pues vamos a escuchar ahí y a lo mejor yo le puedo ayudar a solucionarlo, yo le puedo ayudar a pensar cómo solucionarlo o yo le puedo enlazar con otras personas que se lo solucionen. Algo tan simple en forma de ejemplo como, ay, he perdido todo, incluido mi teléfono, necesito llamar a mi familia de Holanda que como se entere se va a asustar mucho, pero es que no tengo nada. Pues ¿qué te está diciendo? Que necesita Ujú. poder hablar con esas personas. A veces no te hablan de necesidades a cubrir, te hablan de cómo se sienten, cómo se encuentran. Ahí no tenemos por qué solucionar a toda costa nada, ¿no? Una persona que te dice, ay, pues me tenía que haber dado cuenta. Me da una rabia no haberme dado cuenta y te conecta con que se siente culpable, etcétera, pero a lo mejor no te está pidiendo quítame esta culpa, ¿no? Entonces, eso hay que sostenerlo, hay que escucharlo, hay que acompañarlo, a Ujú. veces en silencio, ¿no? ¿Por qué le habrá pasado esto con lo bueno que era? Pero no te está pidiendo que le respondas al por qué. Te está pidiendo, escúchame mi dolor en forma de pregunta, Ujú. ¿no? Y creo que un error muy común en estos momentos,
porque también quiero enfocarlo un poco no solamente como psicólogos, sino como personas alrededor, ¿no? Que queramos Mm. acompañar a alguien afectado. Un error muy común es como querer ya solucionar, ¿no? Lo que le pasa a la persona. Si te expresa culpa, no, no es tu culpa, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Como intentar a toda costa quitar eso que es malo, ¿no? No, esto es malo, tengo que quitarlo, tengo que apagarlo, cuando en realidad tenemos que permitir que salga. Un Ujú, error brutal, ujú, porque la persona no se siente atendida. Mm, me estás queriendo quitar mi duelo, me estás queriendo quitar mi, mi forma de afrontarlo en este momento sin que yo te lo haya pedido, que esa es la clave también que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que nos pasa, por una parte, porque somos buena gente y queremos que la persona esté bien, pero en muchas ocasiones también porque nos cuesta mucho el sostener el dolor de esa persona como reacción natural en ese contexto, ujú. que es una de nuestras frases de platino. Las personas en ese contexto que están llorando, están teniendo reacciones normales, como personas normales en ese contexto anormal. Lo anormal es lo que les ha pasado, no que Ujú, lloren, ¿no? Y claro. nos cuesta mucho porque no tenemos esa educación, ¿no? Emocional. Y a veces también por necesidad de sentirse útil, ¿no? Yo perdí a mi padre en un accidente y me acuerdo que cuando estaba con mis amigas o gente de mi clase en la universidad, te miraban como no sé qué decirte, ¿no? Entonces no digo nada, porque creen que tienen que decirte algo que sea útil, que sea, ¿no? También para no sentirse como pequeños ellos o como poco productivos. Y realmente no hace falta ser útil en ese momento. No va de ti, sino que va de la otra persona. Y simplemente sostener, escuchar, ofrecer algo básico es lo que realmente importa en ese momento. Efectivamente. Ujú, Y se nos olvidan em, algunas cosas que pueden ser tan potentes y por supuesto mucho más que el querer quitar el malestar, como tú decías, Claudia. El aquí estoy para lo que necesites. ujú, Si quieres que hablemos de cómo te encuentras, me dices sí. Y si no quieres, pues no hace falta ni que me digas nada. Hacer alguna introducción de respeto y te acompaño, ¿no? ujú, Ayer, anoche, precisamente, fui a un tanatorio. Había muerto el padre de uno de mis mejores amigos y, y su hija, que está estudiando primero de psicología, estaba llorando, pues con mucho dolor. Había muerto su abuelo, ¿no? Y mm, en ningún momento, y no estoy aconsejando nada, ¿eh? En ningún momento llegué con palabras de lo siento, dando pésames, diciendo te acompaño en el sentimiento. No hicieron falta palabras para transmitir ujú, que le transmitíamos el cariño, ¿no? Los amigos que fuimos. Y a esta linda, Inés, pues lo que hice fue escucharla y parafrasear. Te da mucha pena que no esté el abuelo. Mucha, me decía, mucha, mucha. Es muy triste. Sí, es muy triste. Y esa fue nuestra conversación. Y luego el contacto físico, ¿no? ujú. Claro. También en estos momentos a veces surgen ciertas frases muy desacertadas, ¿no? Mm. Y en la Dana pues también se están escuchando, ¿no? De, bueno, al menos no has perdido un ser querido, ¿no? Aunque hayas perdido la casa. Bueno, al menos tú estás bien, ¿no? O ese tipo de frases que, que hacen bastante daño. Es tremendo, efectivamente. Ujú, Porque le ponemos a la persona delante un calibre, ¿no? Como, fíjate, ¿no? Te podía haber pasado esto, pero no te ha pasado. Pero es que no funciona así. Yo lo aprendí como psicólogo en una asociación de personas que habían perdido a su bebé, ¿no? Era una asociación de muerte por muerte súbita infantil. Y eh, decían esos padres que llegaban a formar parte de la asociación que en ningún momento escuchaban, ya, Sil, ya sabemos de qué nos hablas, ¿no? O a nosotros también nos ha pasado. No, eran seres únicos en ese momento que estaban siendo acogidos en su pérdida exclusiva e incomparable, ¿no? Y ujú, yo creo que efectivamente utilizamos frases con la mejor intención, como decía el filósofo, pero con los peores resultados, ¿no? Porque la gente tiene ganas de que te vayas, ¿no? Me estás comparando. No ujú. me compares, es que me haces sentir culpable.
incluso si tengo dolor por haber perdido mi casa porque toda mi familia esté bien. Es que me hace sentir mal por sentirme mal, ¿no? Ujú. O sea, hacemos todo lo contrario. Totalmente. Entonces, bueno, estas personas que han sufrido una catástrofe pueden tener reacciones diversas, muchas de ellas normales en situaciones anormales, como siempre dices. Tenemos que escuchar, tenemos que validar, tenemos que evitar este tipo de actos. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Y también, ¿a qué tipo de reacciones tendríamos que poner el ojo para decir, uy, aquí puede haber algo complicado, ¿no? Igual tengo que llamar a alguien o tengo que hacer algún tipo de truco, digamos, para Ujú. calmar a la persona? Mm. Pues sí. Em, que las reacciones sean normales en ese contexto, teniendo en cuenta lo que les ha pasado, no significa que no podamos hacer algo con algunas de ellas, además de manera urgente. Que sea normal que de repente le den a una persona una mala noticia y tenga un ataque de pánico, por poner el ejemplo, no significa que no merezca la pena que hagamos algo, ¿no? Yo recuerdo un familiar hace muchos años, ¿no? Que le comunicaron el fallecimiento de su hijo, de mi primo, en un accidente de tráfico y la señora se levantó diciendo, me tiro por la ventana. Pues es normal que de repente te llenes de dolor, es normal que el dolor pueda ser tan insostenible que digas, no puedo, pero me voy a un ejemplo muy extremo, muy ilustrativo pero vamos a hacer algo además, no lo vamos a decir, es normal, vamos a hacer algo, ¿no? Y en ese sentido, también, igual que hay un elenco de manifestaciones, también tenemos que ver dónde la persona necesita que seamos más directivos, ¿no? Que cojamos, como se suele decir, el toro por los cuernos, y dónde tenemos que ir un pasito por detrás, acompañando, ¿no? Entonces, ahí vemos la vulnerabilidad de la persona. Por ejemplo, un niño pequeño, ¿no? Yo siempre recuerdo un ejemplo de un sargento de bomberos que decía, había muerto los padres en el accidente y el niño había sobrevivido, un niño de 4 o 5 años, y decía, estábamos todos mirándole sin saber muy bien qué hacer. Bueno, pues algo hay que hacer con ese niño, no puede estar en el arcén viendo como un montón de adultos le miran, ¿no? Con cara de pena. Entonces sí que hay situaciones en las que hay que hacer ¿no? Y ahí miramos la vulnerabilidad o el riesgo de daño que pueda tener la persona. Me voy a un ejemplo quizás más suave, ¿no? que esto es de una persona que está en duelo y no está comiendo. Pues, pues le ponemos un caldito, algo fácil de digerir y ya sé que no tienes hambre, pero llevas muchas horas sin comer y dices que no quieres dormir, que quieres estar aquí esperando o quieres estar velando, vas a poder hacerlo mejor, vas a tener un poquito más de energía si le das unos sorbitos. Sí, pero vamos a darle unos sorbitos, pero vamos a darle un par de mordiscos al sándwich. Entonces sí que tenemos que hacer cosas que tampoco tienen que ser muy enrevesadas. Ujú. Una culpa enormemente irracional. Yo puedo devolverle a la persona que reconozco que si piensa esto es lógico que se sienta así, que es comprensible, pero a la vez yo ya puedo ayudarle a pensar, ¿no? Ujú. En ver si toda la secuencia que le lleva a sentirse culpable ha sido como la estaba viendo o si repasándola con amabilidad y con preguntas cálidas va teniendo conciencia de algo alternativo, ¿no? Ujú. Me sale como un ejemplo que yo he trabajado mucho y que me parece muy importante, ¿no? Esas personas que de repente para dar sentido se sienten culpables y es una culpa, bueno, me sale el término podrida, porque no hay responsabilidad, no tiene nada que ver con nada malo que hayas hecho tú, ¿no? Ujú. Pero desde ese darle sentido nos da miedito que se vayan a un pozo, ¿no? De Ujú. depresión, por ejemplo. Claro, también según hablas entiendo que tiene que haber una gran diferencia entre una crisis individual, ¿no? Por ejemplo, he perdido a un ser querido, que estar en medio de una catástrofe donde, por ejemplo, ni siquiera se puede cumplir lo primero que has mencionado de poder encontrar un lugar seguro. Mismamente, los afectados por la Dana, muchos han estado en su casa 10 días sin luz, con una situación sanitaria terrible,
con nueva alerta de otra dana, Ujú, bueno, ujú, retraumatizante. totalmente. Claro, en ese contexto, si por ejemplo tenemos a una persona que está en un ataque de pánico muy fuerte o con un riesgo de suicidio muy alto, en ese momento igual no tienes un teléfono disponible al que llamar, un sanitario disponible que te pueda ayudar. ¿Qué se le recomienda a Sí. estas personas en ese contexto? Un poco de desamparo. Sí, pues mira, has hablado de riesgo de suicidio, ¿no? Como ejemplo. Claro, a mayor riesgo, ¿qué necesitamos? Más directividad. Entonces, con el ejemplo que tú pones, ¿no? De mucha gente afectada y pocos recursos. Pues efectivamente, no nos podemos repartir, a ver, 10 afectados para ti y 10 afectados para ti, como si eso fuera una división simple, ¿no? Tenemos que ir haciendo ese calibre, ese screening, para ver que puede haber muchas personas de las que nos podamos despegar hasta el día siguiente, por así decirlo, y otras personas que tenemos que construir sombras. Sombras es que no te dejo ni a sol ni a sombra, ¿no? Y desde ahí incluso ver si la sombra puede ser una persona allegada, ¿no? Yo recuerdo una chiquita con un ataque de pánico, se tiró al suelo, se arañaba la cara, en un contexto donde había varios féretros, ¿no? Un accidente con múltiples víctimas. Y llegó, la chiquita tendría 17 años, ¿no? 16, 17 años, llegó su hermano de 30 años y el hermano pues podía sostener emocionalmente esa situación. Entonces, cuando ya se controló todo, pues el hermano dijo, me la voy a llevar a mi casa y mañana si sigue encontrándose muy mal, pues voy a llevarla al médico de atención primaria, ¿no? Ujú. Bueno, más allá de si era la mejor solución o la peor, etcétera, ahí se pudo quedar No se la sostenida, dejó sola. efectivamente, y por alguien que dices, yo creo que puede sostenerlo. Ujú, Pero en otros casos es que con un riesgo alto de suicidio, ¿no? Hace poco, pues una compañera me consultaba sobre un caso, ¿no? Y me consultaba, le pregunté, me lo describió y le dije, es que hay un riesgo altísimo, a esa persona hay que hacer lo que se pueda por ingresarla. Pues ujú, no la ingresaron, no mi compañera, que es psicóloga, ¿no? No la ingresaron y bueno, pues tuvo un intento. Afortunadamente la encontraron, grave, pero la encontraron, ujú. Guardia Civil, pero... Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si no podemos ser nosotros las sombras, hay que utilizar los dispositivos que se puedan, ¿no? Y los hospitales, por ejemplo, en Valencia siguen funcionando, pero y también hay mucho sanitario, ¿no? Con lo cual hay que seguir trabajando ahí. Con Ujú, las personas que dicen, nos están trayendo la comida, pero no tenemos nada más, ¿no? Ahí hay que ir segundo a segundo, yo diría, ¿no? Simbólicamente, y es mm, el ir aterrizándolas a las personas en el siguiente minuto, ¿no? ¿Qué quieres hacer en la siguiente hora? Pues nada, prepararles esta comida a los peques, ¿no? Vale, pues hora a hora, ¿no? ujú. Porque a veces es que como te quieras proyectar a la insoportabilidad de un día más, se le hace mucho más cuesta arriba, ¿no? Algo que me viene a la mente al hablar un poco de diferentes reacciones en este contexto de la dana, por ejemplo, y de vigilar, ¿no? Pues quién puede tener un riesgo alto. Creo, corrígeme si me equivoco, que solemos tener más tendencia a fijarnos en la persona que a lo mejor tiene un ataque de pánico, se está arañando, está gritando, que en a lo mejor esa persona que no expresa nada, está callada y se va a su casa y a lo mejor esa es la que se quita la vida. Ujú. Y ahí se complica. Es fundamental, es fundamental que no pongamos gravedad en reacciones de intensidad, ¿no? Eso Ujú, cuando era sanitario y cuando era instructor, ¿no? De primeros auxilios lo decíamos, ¿no? No hay que atender al que más grita o al que más sangra, fíjate, no hay que atender al que más sangra, por ejemplo, si tiene un desprendimiento leve de cuero cabelludo, que es muy escandaloso, pero es una herida leve. Hay que atender a quien más lo necesita. ujú, Entonces, no es lo mismo que te sangre mucho una heridita escandalosa que el que te sangre pues una arteria, ¿no?
que se ha seccionado. Ahí, llevándolo a lo emocional, tenemos que poder hacer esa valoración. Y esa valoración la hacemos no solo a través de lo que me impresiona a nivel visual. Claro, lo que me remueve, Claro, digamos. ay, esta persona que fíjate tiene la ropa hecha jirones, ¿no? Vale, tiene la ropa hecha jirones, pero a lo mejor tiene un estrés que está sosteniendo de una manera funcional. Y al lado tenemos una persona que la escuchamos, como tú comentabas, Claudia, la escuchamos y te está diciendo, yo no puedo ver otro amanecer, ¿no? Porque ha perdido a la familia. Y está haciendo ese comentario que dices, uff, alerta roja, Ujú, ¿no? Y es un comentario. Y el otro le ves que se le ha roto la ropa, pero no tiene nada que ver. ujú. Así que hay que estar muy atentos, como tú dices. O que igual ni hace un comentario, sino que simplemente se aísla, no pide ayuda a nadie, no quiere hablar con nadie. Eso también es una señal de alerta importante. Eso es lo que nos recuerda esa proactividad en la atención, ¿no? Ujú, Una de las primeras prácticas que hago con las psicólogas, con los psicólogos a los que les doy la asignatura de intervención en crisis y en emergencias, es un pequeño ejercicio donde se acercan como psicólogos proactivamente a la persona y la persona te dice que no necesita nada, ¿no? Y ahí trabajamos por una parte el respeto, pero por otra parte que en esos casos un no tiene por qué ser un no. Yo lo respeto, pero al rato puedo volver ofreciéndole una botella de agua o algo que parezca neutro, ¿no? ujú. Y nos llevamos sorpresas en ese sentido cuando la persona después ya sí que hace un comentario o ya se abre un poquito, ¿no? A veces necesitan observar que no nos vamos a comer a nadie, ¿no? Y Ujú. que respetamos, por ejemplo, ¿no? En Esto, general es hacer presencia. efectivamente, Ujú, cuando insistimos, pero que estoy aquí, que tal y cual, lo que generamos a veces es esa llamada resistencia, levantan los escudos, porque no me estás respetando, ¿no? ujú. Que te estoy diciendo que no. Vale, entonces ahora en el caso de los afectados de la DANA, después de quizás haber dado esa seguridad, esas necesidades básicas, haber detectado si quizás alguien requiere de una intervención hospitalaria, quizás, ¿cuáles serían los siguientes pasos con estas personas para poder ayudarlas? Alguien que a lo mejor vive en Valencia capital y tiene a alguien en uno de los pueblos afectados. Alguien que vive en Valencia capital y Ujú. tiene familiares afectados, Sí, por ejemplo, ¿cómo podrían ayudarles los familiares? ¿cómo reaccionar en esos momentos, digamos? Mm, ¿Cuáles son los pasos, no? Porque entiendo que una vez se solventa como ese momento de alerta máxima, se abre una incógnita, ¿no? De ¿y ahora qué? ¿Y ¿Y ahora ahora qué qué? pasa con esas personas? Mm. Pues esto nos recuerda que el bienestar o el malestar no es solo lo que me pasa de piel para adentro y la gestión tampoco. La gestión tiene que ser psicosocial, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Estas personas ya tienen cubiertas sus necesidades básicas? Sí. Entonces, lo que toca es empezar a escuchar cuáles son sus preocupaciones en términos de gestión emocional, ¿no? Ujú, Y, y desde ahí, si nos vamos a intervenciones de seres queridos, pues lo que nos recordamos es la importancia de estar ahí, pero también respetar hasta qué punto, ¿no? No hacer por ellos cuando pueden hacer con ellos. Al principio, y esto la psicología social lo ha estudiado, al principio cuando una persona está muy afectada, y por eso antes hablaba de un psicólogo poniendo platos de comida, es importante que puedan el ir aprendiendo a estar en ese contexto que se tiene que ir modificando en el sentido positivo, evidentemente. Y a veces hay que hacer por ellos. No te preocupes, ¿no? De la comida. Me acuerdo de unos padres de una persona que estaba secuestrada que iba la sobrina a hacerle la comida. ¿Qué pasa? ¿Que la madre no sabía cocinar? Claro que sabía cocinar, pero en esos primeros días era no te preocupes por esto de la comida, ¿no? ujú, Con el paso del tiempo ya se trata de ir haciendo más con ellos. Es decir, ya les acompañamos, tenemos conversaciones donde si las personas necesitan hablar de lo ocurrido, ese familiar estaría muy bien que lo escuchase frente a otra más, Claudia, que a veces ocurre de, bueno, no pienses en ello, ujú, bueno, y le distraigo. No, no, pero si hablar de lo ocurrido
que no significa que todo el mundo pueda, ¿eh? Es muy, muy bueno en términos de salud, porque pasamos recuerdos que pueden quedarse enquistados, ¿no? O fragmentados que decimos, no digeridos, lo pasamos a memoria verbal, a memoria explícita, ¿no? Y eso es muy bueno en términos de esa digestión, ¿no? Que he puesto como analogía. Entonces, un familiar que escucha a su ser querido contarle todo el drama, si puede sostenerlo, evidentemente estaría haciendo muy bien, ¿no? Y a partir de ahí, en todo caso, pues desde estos familiares a ayudar a pensar, ayudar a tomar decisiones, pero no convertirse en padre de niño, ¿no? Si ese afectado no quiere ser ese niño, entre Ujú. comillas. Y nosotros como psicólogos, bueno, pues lo hacemos a veces de forma más estructurada, ¿por qué no decirlo? También muchas veces más potente, porque podemos soslayar con más habilidad comunicativa, como antes decía, con la culpa, ¿no? Con la gestión de una culpa, ¿no? Podemos soslayarlo con preguntas más potentes, con paráfrasis más reestructurantes, etcétera, ¿no? Ujú. Pero al final se trata de que cada uno obtenga lo que necesita, ¿no? Ahí ya nos pasaríamos a cosas más específicas, si tiene intrusiones, si tiene pesadillas, si tiene rumiaciones, si tiene miedo a sus sensaciones fisiológicas de hipervigilancia, ahí ya. Pero Ujú. también nos invita a ver que los psicólogos no solo somos hombros que ponemos para que lloren y que podemos sostener llanto, que es que tenemos una mochila de herramientas, de técnicas, de tácticas en el sentido de cuando utilizo una u otra, que es lo que nos hace ser especialistas, ¿no? Y Ujú. diferenciarnos de gente de buena voluntad. Pero imagino que después de la crisis viene muchas veces el trauma, ¿no? Va a haber mucho trauma entre estas personas y te quiero preguntar, ¿tú crees que quien ha vivido esto sí o sí va a tener que hacer terapia o habrá personas a las que no les haga falta? Bueno, pues las investigaciones, no yo, sino las investigaciones dicen que el ser humano es muy fuerte y que cuando miramos daño psicológico después de este tipo de situaciones, muchas personas van a activar eso que llamamos resiliencia eh, en los momentos incluso iniciales. Y luego de ahí ya, pues muchas de ellas van a pasar a lo que llamamos recuperación. De tal manera que yo lanzo un mensaje, ¿no? Como consecuencia de las investigaciones, y es la mayoría no van a tener daño psicológico. ¿Qué significa que no van a tener daño psicológico? Que van a volver a recuperar una vida con tanta calidad como la que podían estar viviendo, ¿no? Dicho esto, hay una parte que sí, incluso está diferenciado por según qué tipo de incidente, ¿no? Traumático. Aquí hay una llamada de atención. Muchas investigaciones se centran en ese llamado estrés postraumático. No, el estrés postraumático que va a existir en alguna de estas personas, ¿no? En algunas, también en otros casos se va a manifestar de otras maneras. Por ejemplo, se va a manifestar con estados depresivos o trastornos del estado de ánimo que decimos, también pues con ataques de pánico, ¿no? Pueden cursar con agorafobia a veces. Es decir, no hay que mirar solo al trastorno de estrés postraumático porque puede que evolucionen otros daños o fíjate la adquisición de hábitos nocivos, ¿no? Gente que, por ejemplo, para calmarse recurre a cosas que acaban convirtiéndose en adicciones, ¿no? Ujú. Pero con todo este pack, aún así, muchas personas, gracias a sus componentes psicológicos y sociales, se van a recuperar sin daño. Ahora, dicho esto, hay una decisión acertada que tomar y es si pasan las semanas más allá del duelo, ¿no? Si no he tenido grandes pérdidas, si he tenido impactos, ¿no? Yo iba por la calle, me protegí, pero lo que he visto, si he tenido ese tipo de impacto traumático y pasan mes y medio o así y siento que hay mucha reactividad, mucha manifestación, no estoy pudiendo hacer mi vida, que una decisión acertadísima es apoyarme ya en profesionales que me ayuden a encauzar esto. En los casos de duelo,
nos tenemos que dar permiso para que sean procesos más largos. Pero también ahí hay otro mensaje importante. Yo estoy en duelo y es normal estar en duelo, pero si se me está haciendo muy cuesta arriba en algunos componentes, voy a ver si gente me puede asesorar a cómo llevarlo mejor. Mejor no es que te deje de doler, pero mejor es que con este dolor sigo pudiendo hacer esto que me sigue importando, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y la intervención en crisis es algo que también trata de minimizar esas tasas. ujú. Antes te pregunto por tu experiencia con la muerte y bueno, algo que también estamos viendo mucho con esto que ha ocurrido de la Dana es ese altruismo, ¿no? Ese querer ayudar, tanta gente que está yendo de voluntaria y demás. ¿Es algo que también has visto en otras experiencias de este estilo? ¿Has visto lo mejor del ser humano salir a la luz en estos casos? ¿Es algo común? Sí, lo mejor y lo peor. Y yo creo que ya lo estamos Sí. viendo en la Dana, ¿no? Ujú, Esto nos ayuda a no ser taxativos. Bueno, está fenomenal, ¿no? Que salga una persona de mucha influencia lanzando un mensaje, ¿no? Este señor tan majísimo, cocinero, ¿no? José Andrés, que con lágrimas en los ojos salía diciendo, es que los jóvenes son maravillosos. Pues claro que sí, los jóvenes son maravillosos y también hay algunos que son unos capullos, ¿no? Y eso lo vemos en nuestra cotidianidad y los seguimos viendo en contextos específicos, ¿no? ujú, Un joven que se disfraza de voluntario de una ONG para estafar y un joven que está dándolo todo, ¿no? Quitando barro o consolando en lo que puede, ¿no? ujú. Pues saca lo mejor y lo peor. Pero bueno, yo creo que eso nos recuerda que ampliando el zoom es que esa es la vida. La vida es maravillosa y cruel. Las personas somos maravillosas y en algunos momentos podemos ser lo peor, ¿no? Ujú, Em, Claro, también ahí yo quiero decir algo que dice la psicología aplicada a desastres. Hay una fase de solidaridad que está identificada, ¿no? En los países anglosajones la llaman la fase honeymoon, ¿no? De luna de miel. Y yo la he visto en vivo y en directo, ¿no? En contextos de desastre, donde toda la gente se entrega, la gente está incluso con emociones de alegría, porque la solidaridad hace sentir alegría también, ¿no? Y esto hay que entenderlo también. Yo puedo estar muy triste cuando miro aquí y sentir mucho orgullo cuando conecto con esto otro, ¿no? Pero también dice la psicología de desastres que eso se va posando. Entonces, esa solidaridad, por desgracia, se va a ir posando y hay que llamar la atención, hay que seguir diciendo, oigan, acuérdense de Valencia, ujú, porque la experiencia nos dice que ese cuarto poder, ¿no? Que son los medios de comunicación, que son estos contextos de influencia, pues tienen ese poder de recordar, ¿no? De ujú. recordar que ahí sigue habiendo esto, ¿no? Y aquí llamamos la atención, ¿no? A que la noticia no solo venda, sino que ayude, ¿no? Claro, eso están diciendo muchos de la zona, ¿no? Por favor, no nos olvidéis cuando esto ya deje de ser algo tan espectacular, ¿no? Que todo esté hecho un desastre, cuando haga falta una ayuda que es menos atractiva, digamos, Claro, ayuda, yo que sé, burocrática, por ejemplo, que no nos olvidemos, ¿no? De eso. Ujú. claro. Y hay que recordar, habría que poner un ojo en La Palma, ¿no? En esta isla bonita que sufrió todo lo que sufrió como consecuencia de la erupción. ¿Qué está pasando ahí? Que siguen en los containers viviendo, sí. ¿Tienes compañeros que estén trabajando ahora mismo en la zona afectada por la Dana? Como, como psicólogos, francamente, estoy tan, tan al minuto actualmente que he elegido no sobrecargar mis energías de información y francamente no sé si hay Ujú, gente directamente, incluso tengo amigos psicólogos
que me consta porque son de Valencia, de equipo de emergencias, que sí o sí tienen que estar. Y ha habido un mensajito de mucho ánimo, pero no he querido tener charlas con ellos en un contexto en el que, pues eso, estoy atendiendo a gente, sobre todo a equipos de rescate y bueno, pues otras cosas que satélite que me surgen y que a veces dices, ¿cómo puedo? No puedo decir que no, ¿no? Y ayer se lo decía a mi pareja, ¿no? A la hora de comer, le decía yo, mira, dicen que hay que diferenciar lo urgente de lo importante, pero yo estoy diferenciando ahora lo urgentísimo de lo urgente. Ujú, Entonces, en esa vorágine en la que también uno está metido, no he querido enterarme demasiado de cada cosa, ¿no? ujú. Pero bueno, otro tipo de compañeros, ¿no? Porque estoy en un contexto muy cercano a bomberos, a sanitarios, sí, sí que han estado, han vuelto. Pues el domingo hicimos una comida, ¿no? Con gente que ha estado allí en Valencia, ¿no? Bomberos, psicólogos de policía, ¿no? Que tengo Ujú. alguna amiga y bueno, pues nos recuerdan que estos intervinientes también somos afectados, ¿no? Porque venía, uno literalmente decía, es que mudo, es que he vuelto mudo, ¿no? Porque te dejaba sin habla, ¿no? Lo que ibas viendo ahí. Bueno, has abierto un tema que es interesante y es el del autocuidado frente a estas situaciones. Y Ujú, de hecho, es un poco una conversación que se ha abierto en redes sociales en las últimas semanas de está bien si en algún momento sientes que tanta información y tanta exposición, sobre todo a contenido audiovisual, te está haciendo daño. Se ha hablado también del trauma vicario, se ha hablado también de esa culpa que puede sentir pues, una persona que vive en una ciudad que no ha sido afectada y que quiere informarse, pero al mismo tiempo siente que le genera malestar y que en algún momento quiere desconectar. También como la gente que no ha vivido eso directamente, también se ha encontrado un poco confusa, ¿no? De qué hay que hacer, ¿no? En estos momentos. ¿Puedes hablarnos un poco de esto, de cómo cuidarnos frente a situaciones así, tanto a nivel de persona que lo ve en tercera persona como profesional en tu caso? ujú. Pues es que es fundamental, ¿verdad? Lo del autocuidado. Yo creo que tenemos que utilizar varias herramientas de autocuidado que también las podemos proyectar en cierta medida en las personas afectadas a las que acompañamos. O dicho de otra manera, tenemos que prevenir eso que dicen de en casa del herrero cuchara de palo o cuchillo de palo, ¿no? Em, yo personalmente eh, mm, utilizo mi autocuidado de manera continua porque trabajo con trauma de manera continua. Y te podría decir, Claudia, que como mínimo, la mayor parte de los días, algunos domingos descanso, ¿no? Deliberadamente trabajo media hora en autocuidado emocional. Un Ujú, autocuidado emocional en el que soy consciente de que estoy haciendo un trabajo psicológico. Luego, a eso le podemos sumar lo que llamamos recursos paliativos y es qué me alivia de este estrés. Y entonces ahí un factor clave es yo como psicólogo no dar consejos sobre lo que tiene que hacer la otra persona para aliviarse, sino escuchar qué le alivia. Porque hay personas que les gusta hacer meditación y otras personas que les gusta hacer kickboxing, ¿no? Pero es importante qué actividad puedo llevar a cabo de tal manera que me calme, ¿no? Que calme toda esa alarma que mi sistema ha encendido en un contexto estresante. Y uno de los ingredientes también que tenemos que valorar y acoger es lo que me viene de la relación interpersonal. Nosotros como psicólogos a veces somos inyecciones de apoyo social. No es lo mismo apoyo social que la red social. Yo puedo tener mucha gente a mi alrededor y sentirme más solo que la una, ¿no? El apoyo social tiene el matiz de yo me siento mejor gracias a que esta persona está a mi lado, tomándose un café conmigo un rato o montando en bicicleta juntos, ¿no? ujú, Entonces, también es una llamada de atención de cómo estos afectados van a tener un bastón, ¿no? Importante, emocional, si a su lado tienen a personas que apoyen, ¿no? Que apoyen y no solo que estén ahí, por una parte. Por otra parte,
ya en intervención en crisis a veces les quitamos el polvo a algunos recursos de afrontamiento que pueden tener y les sacamos brillo. Oye, usa esto, que tú lo tienes, ¿no? Y, haciendo un poco de espejo, a mí me ayuda muchísimo. A mí me ayuda muchísimo el deporte, pues porque me gusta y me ayuda, pero también me ayuda mucho el apoyo social que tengo a mi lado. Yo tengo la fortuna de tener una persona maravillosa a mi lado, ¿no? Y, mm, la uso, ¿no? Está aquí, pues la uso, ¿no? Y se deja usar, ¿no? Cuando uno está afectado. Aquí pongo también el matiz, si nos ven intervinientes, ¿no? Profesionales de emergencia, de yo estoy casado con una persona altamente sensible. Yo no le doy detalles de si he acompañado a identificar cadáveres, cómo estaba el cadáver, ¿no? Yo le hablo de cómo lo he vivido, cómo me encuentro, dónde me he quedado atrapado, ¿no? Y no hace falta dar detalles, ¿no? Es una llamada de atención también, para no pensar que tengo que contarlo todo para que me apoyen, ¿no? Y, y también, por último, quiero subrayar que si yo soy psicólogo y voy a atender a personas afectadas, pues por una pura lógica, yo como persona afectada he de reconocer que hay unas personas que se llaman psicólogos y psicólogas también a mi disposición. Y yo en alguna ocasión he tomado la decisión acertadísima de recibir apoyo psicológico buscado por mí. Ujú. Hace unos años que estaba en una unidad de crisis, además estaba en paralelo con mi consulta, muchos viajes, pero mucha tragedia reconcentrada. Psicológicamente yo elegía seguir ahí, desde mi responsabilidad, pero mi cuerpo empezó a hablar. Empezó a decir, ¿no? Dicen que el cuerpo lleva la cuenta, pues empezó a decir, oye, y me lo dijo en forma de colon irritable, que no solo es desagradable, sino que es un rollo, ¿no? y, y yo elegí el que eso me lo iba a trabajar psicológicamente y adiós colon. Espero que los médicos no digan, sí, hombre, va a ser todo psicológico. No, no todo, pero en este caso, pues tengo la experiencia, ¿no? Ujú. Imagino que también gestionar a veces ese punto de culpa de, ostras, está pasando algo horrible, pero necesito distanciarme, ¿no? Necesito desconectar. Sí. Sí, Ujú. yo creo que ahí también tenemos que recordarnos que no somos omnipotentes. Yo en algún punto he conectado con el fastidio, luego he visto desde dónde me llegaba, ¿no? Desde mi propio estrés, ¿no? Estos días cuando la gente me escribía, me mandaba WhatsApps, gente de buena voluntad, ¿no? A veces antiguos alumnos que querían ayudar, oye, ¿dónde puede ir? Y yo lo leía y a veces se me activaba la rabia como, "Pues, yo qué sé, ¿no? Y que a mí no me ha llamado el gobierno de Valencia o el gobierno central para decirme, oye, que no, yo soy un ciudadano más o un psicólogo más, ¿no? Entonces, bueno, pues les respondía, pero, pero también era como, te voy a responder en 10 segundos, pero no estoy para esto Ujú. ahora, ¿no? Te lo digo como un reconocimiento de, oye, que yo no soy el Salvador, ni soy omnipotente, al ego le tranquilizas, oye, que tú eres uno más, no es lo más aquí porque lo hayas podido ser en otros contextos en los que eras tú y poco más, ¿no? Ujú. Esto que dices creo que va a ser también muy tranquilizador para algunas personas que nos escuchen, que habrán sentido pues esa impotencia de no estoy haciendo nada, pero también tienen que hacer las personas que tienen que hacer y tenemos que reconocer hasta dónde podemos aportar. Oye, quizás una donación, quizás dar visibilidad a alguna cuestión, pero que tenemos que reconocer que somos un humano más, ¿no? Buenísimo. Ujú, Hay tantas cosas, tantas formas de ayudar y como mínimo una donación bien colocada, ¿no? ujú, Sí, yo por ejemplo también he ayudado con seminarios, ¿no? Entonces de repente he tenido 300 psicólogos o psiquiatras, ¿no? 300 no son los 300.000 que tú tienes, ¿no? Pero bueno, he sentido que, bueno, pues colocaba 3 horas de refrescarles cosas, ujú, de hablarles de experiencias un poco más técnicamente y,
y ya está. Y digo, pues mira, ya tenemos ahí 300 personas, muchas de ellas en Valencia ayudando, que han puesto claridad en donde podía haber Qué bien. polvo, ¿no? Ayudamos como podemos. Qué bien. Y ya por último vamos a asociar la curiosidad de Denise. A mí yo soy muy, muy interesada en la psicopatía. He hecho varias formaciones en psicopatía y demás. Y bueno, muchas veces hablamos aquí de las profesiones en las que más abundan los psicópatas integrados. Y bueno, sabemos que en los cuerpos de seguridad es una de ellas que abundan, pero maravillosamente porque pueden enfrentar situaciones que a lo mejor otras personas no podrían, ¿no? De desactivar una bomba, sacar a unas personas arriesgando su propia vida, etc. ¿Qué visión tienes de esto? ¿Has podido detectar algunos o crees que es cierto? No sé. Jeje. Bue- Bueno, yo de psicopatía sé poco. Ah, Seguro que tú podrías responder mucho mejor a la yo sé pregunta, la Claudia, teoría, pero ¿no? no he estado en esos ambientes. Mm, no es no es mi experiencia en general. Ujú, Sí que me recuerdo cuando era joven, ¿no? Eh, pues y descerebrado, como yo digo, ¿no? Joven y descerebrado, vistiendo un uniforme, ¿no? Sanitario, que salías a una emergencia y tenías la sensación de, va, era solo eso. Es brutal escuchar esto, ujú, pero yo lo confieso, ¿no? Es solo eso. Pero con el paso del tiempo, yo me he ido sintiendo mucho más sensible. Hoy soy más sensible que nunca al sufrimiento humano. ujú, Una persona me cuenta una narrativa impactante y podría poner aquí 500.000, ¿no? Y siento cómo me estremezco, siento cómo se me encoge el estómago. A veces, si la persona la tengo delante, tengo que hacerlo, como decimos en psicología, una inmediatez, de decir, mm, me está resultando impresionante, ves que hasta se me cierran los ojos, pero sigo contigo, sigo escuchándome, por favor, continúa. Para ujú, decirle, oye, no me cuides, ¿eh? Pero también que sepas que junto a toda la ayuda que te brindo, es que es una narrativa impresionante. Ya si pasamos a estar en terreno, ¿para qué contar, no? Pero es una forma de decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo placer o estoy sintiendo empatía, ¿no? Una empatía que hasta tengo que colocar para que no se convierta en un impacto vicario, ¿no? Y yo afortunadamente me siento así. Luego he visto cosas muy particulares que también incluso aquí en Valencia se han ido viendo. Gente que se maquilla para salir en la tele, en las zonas cero, ¿no? Em, Oye, que no estamos en un podcast, que estás ahí trabajando sobre el terreno, ¿no? Gente que dice, si vienen los periodistas me decís que yo estoy dispuesto, ¿no? Entonces, donde el ego acaba pudiendo más que la intención de ayudar. Pues sí, eso existe. Aunque no sé yo si eso es psicopatía, eso Claudia, sería pero más un poco narcisismo comunitario, ¿no? ahí Sí, estaríamos, sí, ¿no? sí, sí. Ujú, Sí, eso sí que lo he visto. ujú, A mí me han llamado de la tele, me han llamado de la radio estos días y, y no. ujú. Lo único que estoy haciendo como medio de comunicación es estar aquí contigo. Y podría haber estado en televisión española con Pues gracias. no sé quién. Y claro, es un gustazo para mí, ¿no? Pero también es una forma de, Ujú, oye, yo no siento el compromiso en la medida en que va a hacer otro, va a haber otro que lo va a hacer igual de bien o mayor. Estoy ujú. aquí un poco por egoísmo, para mí es un gusto estar contigo, ¿no? Gracias. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que
ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindham Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasa.consultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 89 30.